Correcto. Vamos a la cobertura, Edwin. Dice la cobertura: el seguro de responsabilidad civil impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado. Cuando hablamos de patrimonio, acuérdense que, como decía el concepto, es todos los daños económicos que puede verse afectado el asegurado, que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurre de acuerdo con la ley y tiene como propósito resarcir a la víctima, lo cual en tal virtud se constituye en el beneficiario de la indemnización. Justamente es la víctima, el asegurado, el beneficiario de la indemnización para poder reembolsar este dinero. Esta es la cobertura, Edwin. Básicamente lo que decimos, dependiendo la compañía, lo que se llama la responsabilidad civil general, la responsabilidad civil de explotación o la responsabilidad civil predios, labores y operaciones. Básicamente lo que tú has comentado, ese es el resumen, ¿no? Cubre mi actividad, cubre lo que hago y cubre los posibles daños que cause a terceros a consecuencia de mi actividad o de mi explotación. Correcto, muy bien, Edwin, muchas gracias. Entonces, fíjense, tan importante este asunto de la responsabilidad civil. Cubre el reembolso. Entonces, en la parte final decía, se constituye el asegurado como el beneficiario de esta indemnización, claro, porque ya tuvo que desembolsar previamente. Eso hay que estar supremamente claros, queridos amigos, muy importante. Entonces, un tercero no puede venir y reclamar nada a la compañía de seguros. Fíjense este punto tan interesante de analizarlo. Muy bien, vamos adelante. Cobertura, entonces, dice daños amparados. ¿Qué ampara responsabilidad civil? Bueno, ya lo vamos descubriendo, ya lo vamos analizando. Veamos qué nos dice la diapositiva. Los daños causados a cosas propiedad de terceras personas que se produzcan durante la vigencia de la póliza. Los daños causados a cosas propiedad de terceras personas que se produzcan durante la vigencia. Esto es los daños que va a amparar, justamente en una acción de reembolso siempre, queridos amigos. Gastos de defensa de abogados y procuradores nombrados por la aseguradora. Todos los abogados que necesitamos para la defensa del asegurado estarán cubiertos. Y dice, se excluye la responsabilidad penal. Exclusiones generales. ¿Cuáles son las exclusiones generales? Que no solamente es de responsabilidad civil, sino casi de todos los ramos, pero, por ejemplo, responsabilidad civil dice que no cubre pérdidas por utilidad. ¿Por qué, estimado Edwin? Básicamente, el lucro cesante o pérdida de utilidad es un seguro de daños per se, ¿no? Donde hay el beneficiario y el afectado, y el beneficiario es el contratante. En la póliza de responsabilidad civil, el afectado es un tercero. El beneficiario sí va a ser el contratante, pero una vez que ya le pagó al tercero. Entonces, esa es una de las diferencias importantes. Correcto, por eso es que se excluye cualquier tipo de pérdida de utilidad. Cuando hablamos de utilidad, estamos hablando de procesos productivos donde incurre la contabilidad, los años anteriores, cómo ha venido creciendo esa empresa, esa industria. Entonces ahí se genera un lucro cesante. Pero en estas circunstancias, cuando estamos hablando de responsabilidad civil, no se puede pensar que para pagar un daño a una persona que tiene un vehículo de movilización, dice, y además yo también tengo una utilidad que debería reconocerme. Pues eso no está considerado, Edwin. No, básicamente, y es un tema que bueno, mi faceta de asegurador compartía la misma ideología que han comentado ustedes. Para mí, esto no debe llamarse lucro cesante porque no hay una contabilidad, no hay un formulario de lucro cesante, no están tomados costos fijos, costos variables, impuestos, y no se declara sobre una utilidad bruta anual, que es lo común en lucro cesante. Aquí básicamente lo que debe existir es alguna cobertura que te diga, en caso de que choques, en caso de una responsabilidad civil, que es lo que estamos hablando, a una persona que sea, vamos a poner, del gremio taxismo o del gremio de transporte o que haga expreso escolar, pues tiene que haber una renta diaria por el tiempo
que se pacte, no sé, 7 días, $30. Te pongo un ejemplo, $30 por 7 días, porque hay cosas que no dependen tampoco de la aseguradora, ni siquiera del causante del daño. Si no hay un repuesto, porque la furgoneta es hindú o es china y el repuesto se demora 3 meses, pues No hay nada que hacer, hay claro. hay la voluntad de pagarte, amigo, pero el repuesto demora 3 meses, porque ni la casa lo tiene. Claro. Entonces, sí, sí que es verdad que no tiene mucha, no es muy técnico usar el tema del lucro cesante en automóviles. Para mí, básicamente, criterio, o sea, en los seguros es como los abogados. Aquí a alguien se le ocurre algo y si se le puede poner precio, pues va. Pero dentro de lo normal y de acuerdo a lo que a la definición per se de lucro cesante, no tiene nada que ver. O sea, aquí es una pérdida por dejar de rodar, por así decir, una renta diaria, como lo quieras llamar, que debe tener un tope de días pactados, ¿no? Porque si no, imagínate dejarlo abierto cuando un repuesto puede demorarse 3 o hasta 6 meses. Claro, por supuesto. Así que, queridos amigos, eso es fundamental tenerlo claro. Otra exclusión propia de responsabilidad civil, también daños causados intencionalmente. Bueno, eso ya está supremamente claro, ya lo hemos hablado. La responsabilidad intencional, eso cae ya en un hecho doloso y eso ya es parte de la responsabilidad penal. Por eso justamente, y lo acaba de mencionar también Edwin, no está cubierto. Guerras, contaminaciones. Bueno, contaminación, ya veremos que RC tiene un producto, ¿no? Que ya lo vamos a topar más adelante. Entonces, bueno, quedémonos en el tema de que guerras, todo ese tipo de cosas, responsabilidad civil, no está cubierto cualquier tema ese de guerras. Daños o cosas confiadas al asegurado. Bueno, estamos hablando nosotros de verse daños a un tercero. De pronto alguien confía algo al asegurado, pues ahí ya no se está generando justamente este daño a un tercero. Por eso está un tema excluido. Perjuicios, responsabilidades contractuales. Bueno, ya lo vamos a topar también más adelante. Es importante conocer que responsabilidad civil tiene un sinnúmero de productos, es decir, un sinnúmero de opciones de aseguramiento, que más adelante en próximos días vamos a ir topando uno por uno. Y ya Edwin se adelantó un poco comentándonos que la responsabilidad civil predios, labores y operaciones, que la responsabilidad civil ambiental, que la responsabilidad civil profesional o productos o contaminación. Bueno, ya veremos más adelante estos interesantísimos temas, productos de responsabilidad civil. También tenemos perjuicios que nos sean causados a consecuencia directa de daño corporal o material cubierto por la póliza. Entonces, acuérdense que tiene que darse un daño a un tercero para que justamente exista una responsabilidad. Si simplemente el tercero viene y me dice, bueno, quiero reclamar cualquier cosa, pues no es cualquier cosa, tiene que evidenciarse un daño, sea corporal o sea material. Y bueno, las típicas exclusiones que también cada una de las cláusulas que iremos topando más adelante también tendrán cobertura. El interés asegurable aquí en responsabilidad civil, ¿cómo lo podríamos entender, estimado Edwin? El interés asegurable aquí básicamente es el daño que pudiera causar a un tercero. Claro, claro. La diapositiva dice, por ejemplo, y justamente es lo que acaba de resumir en pocas palabras Edwin, pero de eso se trata. Tratándose de un seguro de daños, tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado. Entonces, si mi patrimonio puede resultar afectado, existe ese vínculo del interés asegurable. Si yo al causar un daño, o mi empresa al causar un daño a terceros, puede verse afectado el patrimonio de la empresa o de la persona, entonces ahí se circunscribe el interés asegurable. Y como lo menciona Edwin, justamente es directo, o sea,
el interés asegurable es cualquier daño que yo pueda ocasionar a un tercero. Dice, el interés asegurable se circunscribe en la preservación de dicho patrimonio que es susceptible de que se afecte por deudas de responsabilidad. Justamente, acuérdense que responsabilidad civil se actúa en reembolso al asegurado.